Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las diferencias clave entre el prejuicio entre Norteamérica y Europa según Mertens y Pettigrew? Primera opción, diferencias clave: en Norteamérica, americanos blancos y afroamericanos comparten mismo idioma, cultura y religión. Segunda opción, en Europa, los inmigrantes llegan con un idioma, religión y cultura diferentes al país de acogida. Tercera opción, ambas respuestas son correctas. En este caso, la respuesta correcta es la última. Ambas son correctas. De entre las diferencias clave del prejuicio entre Norteamérica y Europa, según Mertens y Pettigrew, es que en Norteamérica, americanos blancos y afroamericanos comparten el mismo idioma, cultura y religión, mientras que en Europa, inmigrantes llegan con un idioma, religión y culturas diferentes al país de acogida. O sea, la cosa en Norteamérica está con los afroamericanos que viven aquí y han vivido ahí y los llevaron porque eran esclavos. O sea que ya tienen muchos años ahí, muchas generaciones. Y en Europa es más por cuestión de inmigración. Gente que llega y llega con su propia idioma, religión y cultura. Entonces, si vemos lo que dice el texto, dice, en los Estados Unidos, americanos blancos y afroamericanos comparten el mismo idioma, cultura y religión. En los países europeos, los inmigrantes que han ido llegando durante las últimas décadas tienen a menudo un idioma, religión y cultura diferentes a los del país de acogida, ¿no? Bien, por eso son las dos opciones que hacen que la respuesta correcta sea la tercera. Siguiente pregunta. Dice, una persona que defiende un trato igualitario hacia todos los grupos y trata de favorecer a las minorías, pero en presencia de gitanos se siente incómoda porque teme comportarse de forma prejuiciosa, es, primera opción, un racista aversivo; segunda opción, racista sutil; tercera opción, racista moderno. Bueno, la respuesta correcta para esa pregunta es la primera opción. Entonces, cuando se tiene un racista adversivo, defiende un trato igualitario hacia todos los grupos y trata de favorecer a minorías, pero en presencia de gitanos siente incomodidad y teme comportarse de forma prejuiciosa. Vemos el documento. Lo que dice es, hay que señalar que el racismo aversivo no es intencionado. Se produce en la mayoría de las ocasiones de manera indirecta y a menudo la persona no es consciente de él, o sea, no es consciente que está teniendo ese racismo aversivo. El racista aversivo no siente odio u hostilidad abierta hacia los miembros del otro grupo. Los sentimientos son más bien de incomodidad, inquietud, disgusto y a veces miedo. Entonces aquí es este racista aversivo, conscientemente no es racista, no quiere ser racista, pero entre personas a un nivel muy profundo se siente incomodidad, ¿no? Inquietud, disgusto y miedo. Eso me recuerda a una ocasión de un comediante que decía que en la noche, en un semáforo, conduciendo, de repente se estacionó al lado una patrulla de policía, igual a esperar el alto para que él siga y continuar. Entonces sí dice, bueno, si no he hecho nada, ¿por qué estoy tan nervioso? Pues yo creo que por ahí también, ¿no? Esos sentimientos de incomodidad, ¿no? Pero bueno, ahí por otra causa, no creo que racismo aversivo, pero algo hay de emociones parecidas. Y por tanto, entonces la primera opción es la correcta. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son algunas de las características del racismo aversivo? Primera opción, sentimientos de incomodidad, inquietud, disgusto e incluso miedo, discriminación directa basada en la raza. Segunda opción, se discrimina cuando se puede atribuir la conducta a cuestiones no relacionadas con la raza o el grupo al que pertenece la persona que sufre el prejuicio y es fácil de combatir. Y tercera opción,
Entonces, el racista aversivo tiene sentimientos de incomodidad, inquietud, disgusto, incluso miedo, discriminación cuando se puede atribuir la conducta a cuestiones no relacionadas con la raza o el grupo al que pertenece la persona que sufre el prejuicio. Es muy difícil de combatir. En este caso, la correcta es la tercera, ¿no? El racismo aversivo tiene esas características: incomodidad, inquietud, disgusto, miedo, ¿no? Discriminación en cuestiones no relacionadas con raza, ¿no? Entonces, es muy difícil de combatir. Si vemos el documento, lo que vemos es, ¿no?, que hay que señalar que el racismo aversivo no es intencionado, se produce en la mayoría de las ocasiones de manera indirecta, a menudo la persona no es consciente, bueno, es lo que hemos visto, ¿no? No siente odio o hostilidad abierta hacia miembros del otro grupo. Incomodidad, inquietud, disgusto y a veces miedo. Bueno, por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué se considera que las medidas explícitas del prejuicio no captan la opinión real de las personas? Primera opción, debido a la falta de interés en participar en este tipo de mediciones, ¿no? Medidas explícitas de prejuicio. Segunda opción, debido a la deseabilidad social, lo que lleva a respuestas sesgadas. Y tercera opción es debido a la falta de comprensión sobre el tema del prejuicio. La respuesta correcta en este caso es la segunda. Entonces, se considera que las medidas explícitas de prejuicio no captan la opinión real de las personas entrevistadas porque hay deshabilidad social, ¿no? Entonces se dan respuestas cegadas. No quiero parecer racista, pero a veces lo soy, ¿no? Bien, entonces, si vemos el documento, dice, una de las formas más habituales de medir el prejuicio es a través de cuestionarios en los que se pregunta a la persona su grado de acuerdo con ciertas afirmaciones relacionadas con asuntos raciales. Sin embargo, muchos autores creen que estas medidas explícitas del prejuicio no consiguen, debido a la deseabilidad social, captar la auténtica opinión existente, ¿no? Me vino a la mente en una ocasión que era daban el ejemplo de Nueva York, un político negro, creo que en los 70 o algo así me parece, que en las encuestas en principio iba a ganar y después no ganó. Y era porque precisamente, ¿no?, cuando le preguntaban a la gente, pues no querían pasar como racistas, ¿no? Pero a la hora de votar, no votaban por el negro. Así pasa esto. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta es la segunda. Bueno, ahora sí me han venido algunas historias de ese tipo. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el paradigma de la falsa conexión en el contexto de estudiar el prejuicio? Primera opción es para conectar a participantes a una máquina de aprendizaje automático para predecir sus actitudes. Siguiente opción es el paradigma de la falsa conexión. Es conectar participantes a una máquina de la verdad para medir sus reacciones fisiológicas. Y tercera opción es, ese paradigma consiste en conectar a los participantes a una red social para observar su comportamiento. La respuesta correcta en este caso es la segunda opción, ¿no? El paradigma de la falsa conexión, para estudiar el prejuicio, lo que hace es conectar a participantes a una máquina de la verdad, a una supuesta máquina de la verdad, para medir reacciones fisiológicas. Si vemos el documento, veremos que lo que dice es paradigma de la falsa conexión. Bogus Pipeline en inglés. En este conjunto de estudios se conecta a los participantes a una especie de máquina de la verdad que supuestamente puede medir sus verdaderas actitudes a partir de las reacciones fisiológicas. Entonces es eso de que, bueno, si ya me vas a pillar, pues ya te digo la verdad, ¿no? Algo así. Y por ello, entonces la respuesta correcta sería la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el principal propósito del test de asociación implícita, el IAT, en el estudio del prejuicio? Primera opción,
determinar el nivel es el principal propósito del test este. Determinar el nivel de conocimiento de una persona sobre diferentes culturas y etnias. Segunda opción, el principal propósito es medir la capacidad de las personas para controlar sus respuestas conscientes a preguntas sobre prejuicio racial. Y tercera opción es que el principal motivo es evaluar la rapidez con la que las personas asocian categorías raciales con características positivas o negativas, indicando prejuicios implícitos. La respuesta correcta en este caso es la tercera opción. El principal propósito del test de asociación implícita del IAT cuando se mide prejuicio es evaluar la rapidez con la que las personas asocian categorías raciales con características positivas o negativas para poder indicar prejuicios implícitos. Vemos el documento. Entonces lo que dice es que aunque existen diversas posibilidades para estudiar aspectos implícitos del prejuicio, la inmensa mayoría se basan en la medida del tiempo de reacción a la hora de asociar estímulos o características positivas con categorías raciales. Una de las formas más usadas para medir las actitudes implícitas en la actualidad es el IAT, Implicit Association Test, presentado por Greenwald en el 1998. Entonces, lo del tiempo, ¿no? Lo de negro bueno, ¿no? Y blanco malo, ¿no? Entonces, negro malo será más rápido, ¿no? que negro bueno, si eres racista, ¿no? Bueno, eso, entonces el tiempo de reacción entre esas categorías. Y a partir de lo descrito, pues la respuesta correcta sería la tercera. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el término ableism en el contexto de las personas con discapacidad? Primera opción, este término, ableism, hace referencia a los estereotipos, prejuicios, discriminación y opresión social que sufren las personas con discapacidad. Segunda opción, el ableism es un término que describe la habilidad de las personas con discapacidad para superar las barreras físicas. Y la tercera opción es el ableism se refiere a la habilidad de las personas con discapacidad para adaptarse a la sociedad. Y en este caso, la respuesta correcta es la primera. Ableism hace referencia a los estereotipos, prejuicios, discriminación y opresión social que sufren las personas con discapacidad. Si vemos el documento, podemos ver que dice que en relación con el tema de la discapacidad, Bogarridun del 19 definen ableism como los estereotipos, el prejuicio, la discriminación y la opresión social hacia personas con discapacidad. Por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el estigma estructural según vos y colaboradores del 2013? Primera opción, el estigma estructural es las reacciones negativas hacia las personas que están asociadas con alguien estigmatizado. Segunda opción, estigma estructural son las maneras en que las instituciones e ideologías dominantes legitiman y perpetúan el estatus estigmatizado. Y tercera opción, estigma estructural, es el proceso por el cual las personas estigmatizadas comienzan a aceptar y a aplicarse estereotipos negativos sobre sí mismas. La respuesta correcta es la segunda opción. El estigma estructural, según vos y colaboradores, es las maneras como las instituciones e ideologías dominantes legitiman y perpetúan el estatus estigmatizado. Y si vemos el documento, pues podemos ver que dice que el estigma estructural hace referencia a las formas en las que las instituciones e ideologías dominantes de una sociedad legitiman, perpetúan y exaversan un estatus estigmatizado, manteniendo el status quo, las desigualdades y las diferencias de poder. Por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo
se manifiesta el sexismo de acuerdo con la teoría del sexismo ambivalente? Primera opción es se manifiesta a través de una evaluación positiva de las mujeres en todos los roles. Segunda opción es el sexismo se manifiesta a través de una ambivalencia en la que coexisten evaluaciones positivas y negativas hacia las mujeres. Tercera opción es sexismo se manifiesta a través de una evaluación negativa constante de las mujeres en todos los roles. La respuesta correcta en este caso es la segunda opción. El sexismo, si seguimos la teoría del sexismo ambivalente, el sexismo se manifiesta a través de una ambivalencia en la que coexisten evaluaciones positivas y negativas hacia las mujeres. Si vemos el documento, pues podemos ver que dice: Glick y Fisk consideran que el sexismo es diferente de otros tipos de prejuicio, ¿no? Como racismo, porque no existe ningún otro grupo social que esté tan íntimamente relacionado como los hombres y las mujeres. El sexismo se manifiesta a través de una profunda ambivalencia en la que coexisten evaluaciones negativas y positivas hacia las mujeres. Por eso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿cuál es una de las subdimensiones del sexismo ambivalente según Glick y Fiske? Primera opción es las subdimensiones del sexismo es dominante, otra opción es inclusivo y la otra opción es hostil, ¿no? Subdimensiones del sexismo ambivalente. La respuesta correcta en este caso es la tercera opción, hostil. Hostil es una de las subdimensiones del sexismo ambivalente. Veamos qué dice el documento. Podemos ver que el documento dice: Glick y Fiske consideran que el sexismo es diferente de otros tipos de prejuicio, como el racismo, porque no existe ningún otro grupo social que esté tan íntimamente relacionado como los hombres y las mujeres. El sexismo ambivalente sería un constructo multifacético integrado por dos subdimensiones, el sexismo hostil y el sexismo benévolo. Entonces, aquí también, pues, ¿no? También si eres igual no es un caso especial. ¿No? Y por ello, entonces, aquí la respuesta correcta es la tercera. Lo de hostilidad es una de las subdimensiones del sexismo ambivalente. Y siguiente pregunta es: ¿cuál es la teoría del sexismo más destacada según Glick y Fiske? Primera opción, teoría del sexismo pasivo. Siguiente opción, teoría del sexismo agresivo. Tercera opción es la teoría del sexismo ambivalente. Pues en este caso es la tercera opción, ¿no? La teoría del sexismo ambivalente es una de las teorías más destacadas. Entonces, si vemos el texto, lo que dice es: el desarrollo teórico más prominente es la teoría del sexismo ambivalente de Glick y Fiske, 96 y 2001. Por ello, entonces, ¿no? Si el desarrollo teórico más prominente es sexismo ambivalente, por ello la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿cuáles son los componentes en los que se articulan las formas de sexismo, según la teoría del sexismo ambivalente? Entonces hay dos opciones, hay tres. Primera opción es los componentes que articulan formas de sexismo. Primera opción, dominancia masculina y roles tradicionales. Segunda opción, paternalismo y diferenciación entre géneros. Y tercera opción es patriarcado, diferenciación entre hombres y mujeres y heterosexualidad. En este caso, la respuesta correcta corresponde al tercer punto. Los componentes en los que se articulan formas de sexismo, si seguimos la teoría del sexismo ambivalente, son patriarcado, diferenciación entre hombres y mujeres y heterosexualidad. Entonces, si vemos el documento, lo que dice es, en lo que habla acerca de sexismo ambivalente hacia las mujeres, patriarcado es un paternalismo dominante versus protector. Entonces, hay una diferenciación de género.
competitiva contra complementaria, ¿no? O también hay heterosexualidad, hostilidad contra intimidad. El patriarcado tiene 3 puntos, ¿no? Paternalismo, estos 1, 2 y 3. Y después, si vemos también hay sexismo ambivalente hacia mujeres y sexismo ambivalente hacia hombres. Entonces, cuando vamos, y ambos hay patriarcado. Entonces, lo único es hacia quién está dirigido. Y en este caso de patriarcado, cuando es sexismo ambivalente hacia los hombres, entonces hay paternalismo, que también hay, pero aquí hay paternalista versus materialismo, hay diferenciación de género, compensatorio versus complementario, y hay heterosexualidad, hostilidad versus intimidad. Entonces podemos ver que dependiendo si el sexismo ambivalente es hacia mujeres o hacia hombres, pues hay algunos puntos compartidos y otros que no, ¿no? Entonces aquí es competitividad complementaria mujeres y hacia hombres, compensatoria y complementaria en género. Y después aquí también paternalismo, aunque existen ambos, pero aquí hacia mujeres es dominante y protector y hacia hombres es paternalismo y materialismo. Y heterosexualidad ese sí es el mismo, por lo menos en el nombres, ¿no? Principales. Entonces, por lo tanto, ¿no? Al tener este paternalismo, el resentimiento paternalista, entonces pues vemos que la respuesta correcta es la tercera, ¿no? Entonces, como dicen, la forma de sexismo. Bueno, y siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de sexismo se manifiesta en la creencia de que las relaciones románticas heterosexuales son esenciales para la verdadera felicidad de ambos sexos? Primera opción, el tipo de sexismo es complementaria. Segunda opción, intimidad. Tercera opción, paternalismo protector. Entonces, ¿no? Cuando es relaciones románticas. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda. Entonces, en intimidad se manifiesta la creencia de que las relaciones románticas heterosexuales son esenciales para la verdadera felicidad de ambos sexos. Si vemos el documento, podemos ver que dice en heterosexualidad. En el lado benevolente se encontraría la intimidad heterosexual, que alude a la creencia de que las relaciones románticas heterosexuales son esenciales para la verdadera felicidad de ambos sexos. Entonces aquí, ¿no? Intimidad, ¿no? En el lado benevolente, cuando habla de heterosexualidad, es la intimidad heterosexual y esta intimidad es esa creencia, ¿no? Son esenciales para poder ser feliz de ambos sexos. Hay que tener esas relaciones románticas heterosexuales. Y por ello vemos que la respuesta correcta sería la segunda. También hay una parte técnica aquí, ¿no? Intimidad, eso, esa creencia para verdadera felicidad. Siguiente pregunta es, ¿por qué se dice que el edadismo es conceptualmente distinto de otras formas de prejuicio? Edadismo en castellano, en español, ¿no? Ageism en inglés y ageism, no sé, por alguna razón me suena más natural, ¿no? Edadismo me cuesta, pero bueno, es cuando de edad, como su nombre lo indica. Primera opción dice, el edadismo es, ¿por qué es conceptualmente distinto? Porque las personas mayores pueden cambiar de grupo étnico con el tiempo. Segunda opción, es distinto porque todos sabemos que vamos a envejecer y podemos ser objeto de discriminación por motivo de edad. Y tercera opción, porque las personas mayores suelen ser objeto de estereotipos positivos y negativos al mismo tiempo. La respuesta correcta en este caso es la segunda opción, ¿no? Entonces, el edadismo es conceptualmente distinto de otras formas de prejuicio. Sigue siendo un prejuicio, pero bueno, pero es conceptualmente distinto porque todos sabemos que vamos a envejecer y podemos ser un objetivo de discriminación por motivo de edad. Si vemos el documento, podemos ver que dice, aunque el edadismo comprende muchas similitudes con otras formas de prejuicio,
como el sexismo o el racismo, es conceptualmente distinto. Estamos destinados a envejecer y, por tanto, todos podemos ser objeto de discriminación con motivo de la edad en algún momento de nuestra vida. Por ello, entonces como al final, por eso es conceptualmente diferente, ¿no? Al final, ¿no? Y luego al final todos que no querramos vamos a envejecer y podríamos sufrir discriminación en algún momento. Por ello es que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es una definición actual de edadismo? Primera opción, edadismo es una discriminación de las personas mayores debido a su estado mental. Segunda opción, es lo mismo, pero es debido a edad cronológica. Y la tercera opción es igual discriminación de las personas mayores, pero debido a su salud. O sea que uno es debido a estado mental, otro es debido a edad cronológica y otro debido a salud. Entonces aquí, y la opción correcta en este caso es la segunda. Edadismo en su definición actual es una discriminación de las personas mayores debido a su edad cronológica. Si vemos aquí el documento, pues vemos que es eso lo que dice. El edadismo alude a la discriminación de las personas mayores debido a su edad cronológica. Iversen y otros, 2009. Entonces, por ello, ¿no? Como el edadismo es la discriminación de personas mayores debido a edad cronológica, pues la opción correcta es la segunda. Siguiente pregunta es, ¿quiénes mantienen niveles más altos de discriminación en relación con otros grupos de edad? Primera opción, adultos mayores. Segunda opción, niños. Tercera opción, jóvenes. O sea, ¿quiénes discriminan más, ¿no? De estos grupos? La respuesta correcta es la tercera opción. Los jóvenes son los quienes manifiestan niveles más altos de discriminación. Los jóvenes son los que discriminan más en relación con otros grupos de edad. O sea que de estos tres, los jóvenes son los más discriminatorios. Y si vemos el documento, vemos que dice, las investigaciones han demostrado que el edadismo varía en función del grupo étnico, del grupo etario y de género. Las personas jóvenes son los que manifiestan niveles más altos de edadismo en relación con otros grupos etarios. Además, los hombres tienden a presentar niveles más elevados de edadismo que las mujeres. Entonces aquí, por un lado, ¿no? Los hombres son más discriminan más a personas mayores que mujeres. Y por otro lado también, los jóvenes son los más prejuiciosos con respecto a otros grupos, ¿no? Por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Es, ¿qué hace que las personas mayores sean más vulnerables a la discriminación? Primera opción, lo que lo hace es que hay una alta competencia y la independencia. La siguiente opción es, lo hace que mediante la ambivalencia de estereotipos positivos y negativos sobre ellos. Y tercera opción es, son más vulnerables porque debido a su capacidad para adaptarse a los cambios. Entonces la respuesta correcta en este caso es la segunda opción, ¿no? Las personas mayores son más vulnerables a la discriminación por la ambivalencia de estereotipos positivos y negativos sobre ellos. Entonces, si vemos el documento, pues vemos que dice, el edadismo se manifiesta paradójicamente a través de la coexistencia de estereotipos positivos muy cálidos, sociales y negativos poco competentes sobre las personas mayores, ¿no? Son ejemplos ahí, estereotipos positivos y negativos. Esta ambivalencia conlleva a que las personas mayores sean más vulnerables a la discriminación. Entonces eso de que los ves a una persona mayor muy cálida y sociable, pero al mismo tiempo la ves como poco competente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se da ese,
esa paradoja, ¿no? El edadismo. Y también por ello la respuesta correcta en ese caso es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente una de las intervenciones propuestas por Duquet en el 2001 para reducir prejuicio en el nivel cognitivo perceptivo? Y primera opción es cambiar la categorización que los miembros del grupo mayoritario hacen del grupo minoritario. Segunda opción que es lo que describe correctamente las intervenciones de Duquil, las propuestas. Segunda opción es incrementar campañas publicitarias en medios de comunicación para fomentar el aprendizaje cooperativo. Tercera opción es promover políticas de integración y acción afirmativa. La respuesta correcta en este caso es la primera opción. Entonces, una de las intervenciones propuestas por Duquet en el 2011, dirigidas a reducir el prejuicio a nivel cognitivo-perceptivo, es cambiar la categorización que los miembros del grupo mayoritario hacen del grupo minoritario. Vemos el documento y lo que tenemos es que dice Duquet 2001 propone un modelo de reducción del prejuicio que está fundamentado en 4 niveles de causalidad asociados, cada uno de ellos a un tipo particular de intervención. Más específicamente, proponen que las intervenciones en el nivel cognitivo perceptivo intentarían cambiar la categorización que los miembros del grupo mayoritario hacen del grupo minoritario. Entonces, estos Duquet proponen eso, ¿no? Que las intervenciones intenten cambiar la categorización de los miembros del grupo mayoritario con respecto a el grupo minoritario. Por ello es que la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta es, la hipótesis del contacto extendido sostiene que, primera opción, hipótesis de contacto extendido. Primera opción, tener contacto frecuente y prolongado en el tiempo con miembros del exogrupo reduce prejuicio. Segunda opción, saber que los miembros del grupo tienen amigos en el exogrupo mejora actitudes intergrupales. Y tercera opción, lo de hipótesis de contacto extendido sostiene que la cantidad del contacto es más importante que la cantidad del mismo. Entonces aquí si vemos el documento, veremos que dice que en lo que respecta a la hipótesis del contacto extendido de Wright, postula que el mero hecho de conocer u observar que un miembro de nuestro grupo mantiene una relación estrecha con un miembro de un exogrupo puede contribuir a la mejora de las actitudes intergrupales. Entonces, simplemente con ver que hay una persona que está en ese grupo, que a su vez tiene una buena relación estrecha con un miembro de un exogrupo, el grupo que no es propio, puede mejorar actitudes intergrupales. Sí, entonces, por ello es que la respuesta correcta fue la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de la estrategia de descategorización en el contexto del contacto intergrupal? Primera opción, promover la percepción de las diferencias entre grupos. Segunda opción es objetivo principal de la estrategia de descategorización. Segunda opción es destacar las categorías compartidas entre grupos. Y tercera opción es, el objetivo es fomentar la interacción individual para desconfirmar estereotipos y reducir la percepción de homogeneidad del exogrupo. En ese caso, la respuesta correcta es la tercera. El objetivo principal de la estrategia de descategorización, cuando nos referimos a contacto intergrupal, es fomentar la interacción individual para desconfirmar estereotipos
y reducir la percepción de homogeneidad del exogrupo. Vemos el documento, podemos ver que lo que indica es la descategorización sugiere promover oportunidades para que los miembros de uno y otro grupo se conozcan como personas individuales. No solo tendríamos la oportunidad de confirmar los estereotipos de esa categoría, sino que también dejaríamos de percibir a ese exgrupo como muy homogéneo. Eso lo dice Wilder en el 98. Entonces aquí son descategorizar, promueve oportunidades, ¿no? para que las personas se conozcan como individuos. Entonces, y aquí tendremos la oportunidad de desconfirmar estereotipos y también dejaremos de percibir el exogrupo como muy homogéneo, ¿no? Claro, si hay una persona del exogrupo que está también contigo, pues es menos homogéneo. Por ello es que la respuesta correcta era la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el enfoque principal de la recategorización en el contexto de las relaciones intergrupales? Primera opción es eliminar las categorías sociales existentes, ¿no? Enfoque principal de recategorización. Segunda opción es destacar las diferencias entre las subcategorías dentro de un grupo. Y tercera opción es el enfoque principal es crear una nueva categoría grupal que incluya tanto al endogrupo como al exogrupo. Y aquí vemos que la respuesta correcta sería la tercera opción. En este caso, ¿no? El enfoque principal de la recategorización, cuando hablamos de relaciones intergrupales, es crear una nueva categoría grupal que incluya tanto al endogrupo como al exogrupo. Entonces, si vemos el documento, lo que vemos es que dice la recategorización se basa en crear una nueva categorización en la que se incluya a los miembros del exogrupo y del endogrupo. De esta manera se podrían reducir el prejuicio y el conflicto intergrupal. Entonces aquí así hay que recategorizar, ¿no? creando una nueva recategorización. En ese caso, que sea una nueva que incluya miembros del exogrupo y del endogrupo, ¿no? Recuerdo un ejemplo, algo así como católicos y protestantes, entonces pueden estar enfocados en cristianos, ¿no? Y eso reduce prejuicio y conflicto. Aunque bueno, lo de protestantes y eso, el conflicto empezó cuando Martín Lutero, ¿no? Y fue cuando se creó, fue cuando había todo ese conflicto muy grande, ¿no? Ahora ya es bastante diferente, ¿no? El Papa estuvo en una celebración ecuménica y cosas así, el Francisco y tal. Entonces, bueno, pero por eso entonces aquí la opción correcta sería la tercera opción. Bueno, pues con esto ya finalizamos las preguntas que habían para el capítulo 10, Prejuicio y discriminación de Psicología Social, volumen 2. Así que solo resta decir muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego.